La mayoría de los culturistas profesionales no han estado ni un solo día limpios en años. Su cuerpo depende químicamente de los esteroides y no pueden parar, aunque quieran. Algunos compiten, otros simplemente intentan no morir jóvenes. Detrás de cada físico perfecto hay un ciclo y detrás de cada ciclo un riesgo que nadie quiere contar. ¿Realmente sabes cuánto tiempo al año usan esteroides los mejores del mundo? Hoy vas a descubrirlo. En el mundo del culturismo profesional, lo que ves casi nunca es lo que es. El músculo, la simetría, los cuerpos casi imposibles, no se logran solo con disciplina y proteína. Hay ciencia, hay química y hay decisiones que marcan el resto de tu vida. Lo más sorprendente no es que usen esteroides, es que muchos están en ellos todo el año, literalmente, los 365 días. Pero, ¿por qué? ¿Qué ocurre si paran? ¿Cuáles son los riesgos reales de vivir así? I went on antibiotics January 1970. 1970. 1970. And so what is this, 2016? Yeah. I've never been off. Podrías pensar que con tantos esteroides modernos disponibles, la testosterona ya no es necesaria. Pero para los culturistas, la testosterona no es opcional, es la base de todo. Es el único anabólico que el cuerpo reconoce como propio. ¿La razón? Su capacidad de convertirse en estrógeno de manera natural. Y aunque muchos la ven como la hormona femenina, el estrógeno en hombres es vital. Sin él, no hay equilibrio emocional, ni salud ósea, ni protección cerebral. Los esteroides de diseño, como el Dianabol o la Trembolona, también se convierten en formas de estrógeno, pero lo hacen de manera errática. Sus metabolitos son sintéticos, inestables, impredecibles. Un estudio en The Journal of Clinical Endocrinology confirma que sin estradiol, derivado de la testosterona, los hombres sufren pérdida de libido, ansiedad e incluso daño neurológico progresivo. Por eso, incluso los culturistas más avanzados siempre mantienen una base de testosterona, porque sin ella, el resto del castillo químico se cae. La mayoría de la gente piensa que los culturistas ciclan esteroides unas pocas veces al año, pero la realidad es mucho más extrema. En el nivel profesional, los esteroides no se usan por temporadas, se usan todo el año. Algunos estudios estiman que el 90% de los culturistas de élite están bajo algún tipo de anabólico entre el 90% y el 100% del año. Y no estamos hablando solo de testosterona. Hablamos de combinaciones complejas que alteran por completo el sistema endocrino. Esto tiene un precio. Cuando un cuerpo recibe testosterona externa durante tanto tiempo, el sistema natural de producción se apaga. Y cuando eso ocurre por años, muchas veces, no vuelve. Recuperar el eje hormonal, después de años de uso continuo, es como intentar encender un motor que lleva una década oxidado. ¿Es posible? En algunos casos, sí. Pero en la mayoría, no completamente. Un culturista puede llegar al punto en el que su cuerpo ya no produce nada por sí mismo. Su vida hormonal depende al 100% de lo que se inyecta. Y si deja de hacerlo de golpe, su testosterona cae a cero, literalmente. La energía se desploma, el músculo desaparece, la depresión llega y lo peor, no hay garantía de que el sistema vuelva. Esto no es un ciclo, es una dependencia. Y una vez que cruzas esa línea, no hay marcha atrás. Cuando se habla de esteroides, todos se enfocan en el ciclo, pero lo que realmente define el destino hormonal de un culturista es el post-ciclo. Y la mayoría no lo entiende, hasta que es demasiado tarde. Después de meses o incluso años usando anabólicos, el cuerpo necesita una estrategia para volver a funcionar por sí solo. Pero eso no ocurre mágicamente. Se necesita tiempo, precisión y ayuda externa. Aquí es donde entra el HCG, una hormona que básicamente le dice a los testículos: «Hey, no te duermas, todavía tienes trabajo que hacer». Muchos culturistas lo usan durante el ciclo, no después, para mantener activa la función testicular. Otros simplemente lo ignoran. ¿El resultado? Atrofia testicular, producción en cero, eje hormonal colapsado. Pero incluso con HCG, el proceso de recuperación puede ser largo y frustrante.
Los niveles hormonales no se estabilizan en días. Pueden pasar semanas, incluso meses, antes de que el cuerpo vuelva a producir testosterona de forma natural. Y en ese limbo, muchos no aguantan. El bajón de energía, el estado de ánimo, la pérdida de masa muscular, todo eso los empuja a una decisión peligrosa: volver al ciclo antes de recuperarse. Así se forma un círculo vicioso, ciclo tras ciclo, sin tiempo real de descanso, hasta que el cuerpo ya no responde y lo que alguna vez fue una estrategia se convierte en condena. A simple vista, puede parecer que los culturistas siguen un plan químico perfectamente estructurado, pero la verdad es mucho más caótica de lo que imaginas. Aunque existe una lógica detrás del uso de esteroides, muchas veces las decisiones se basan más en la experiencia, el miedo o la presión, que en la ciencia. Durante la fase de volumen, el objetivo es claro: crecer. Aquí es donde entran compuestos como la testosterona en altas dosis, primobolan, trembolona o nandrolona. Se combinan en lo que llaman stacks, mezclas potentes que empujan al cuerpo a sus límites anabólicos. Cuando llega la etapa de definición, el enfoque cambia. Ya no se trata de crecer, sino de mantener la masa mientras se reduce al mínimo la grasa y la retención de líquidos. Aquí entran sustancias más secas, como drostanolona, winstrol o proviron. Los efectos son más cosméticos, pero igual de agresivos para el sistema hormonal. Lo más curioso es que, incluso cuando dicen estar en descanso o off, muchos siguen usando testosterona. Lo llaman TRT, pero no es la terapia hormonal que usa un hombre con déficit. Es simplemente una forma de mantener niveles altos, sin blastear. Y las dosis están muy lejos de ser moderadas. Lo que en medicina se considera una dosis alta, en culturismo es solo el punto de partida. Pero aquí no termina el juego. Cada cuerpo reacciona diferente. Algunos aromatizan más, otros retienen líquidos, otros desarrollan ginecomastia con solo mirar una jeringa. Por eso, cada combinación tiene que ser ajustada, medida, corregida, y muchas veces el margen de error se paga con salud. Este no es un mundo de fórmulas exactas, es un juego de prueba y error, donde el error puede costarte años de vida. Lo que muchos no te cuentan del uso de esteroides es lo difícil que es mantener el equilibrio, porque por cada gramo de músculo que ganas hay una amenaza química acechando bajo la piel. Uno de los efectos secundarios más temidos, la ginecomastia. El desarrollo de tejido mamario en hombres. Sí, como lo oyes, y no es tan raro como crees. Esto ocurre porque parte de la testosterona se convierte en estrógeno, y cuando ese estrógeno se descontrola, el cuerpo empieza a comportarse como no debería. Para evitarlo, muchos recurren a inhibidores de aromatasa, medicamentos que bloquean la conversión de testosterona en estrógeno. También se usan SERM, como el tamoxifeno, que bloquea los receptores estrogénicos en ciertos tejidos. Pero aquí entra el verdadero problema. Si reduces demasiado el estrógeno, también te destruyes. El cuerpo necesita una cantidad mínima para mantener el ánimo, la función sexual, la salud ósea, incluso el rendimiento cognitivo. Eliminarlo por completo puede dejarte débil, irritable o algo peor. Y no es solo el estrógeno. La prolactina, la hormona de la lactancia, también puede elevarse por el uso de ciertos esteroides, como la nandrolona. El resultado: disfunción eréctil, sensibilidad en los pezones y sí, hasta secreción en algunos casos extremos. ¿Crees que termina ahí? La hormona de crecimiento y el IGF-1 también estimulan el crecimiento del tejido mamario. Y todo esto está ocurriendo al mismo tiempo dentro del cuerpo de alguien que solo quería verse más grande en el espejo. El equilibrio hormonal se convierte en una cuerda floja, y cualquier paso en falso puede hacer que todo se venga abajo. A veces se escucha: si los esteroides fueran tan peligrosos, ya habría miles de culturistas muertos. Pero lo que no te dicen es que muchos ya están muertos, solo que sus historias no llegan a los titulares, porque no eran famosos. En la última década, más de 30 culturistas reconocidos han muerto antes de los 45 años. Ataques cardíacos, fallos renales, embolias pulmonares, cuerpos perfectos por fuera, colapsados por dentro. Y eso sin contar a los cientos que sufren en silencio, corazones agrandados,
presión arterial disparada, disfunción hepática, infertilidad. Efectos que no se ven en Instagram, pero que se sienten todos los días. El corazón es uno de los órganos más afectados. Con el uso prolongado de esteroides, literalmente crece. Su tamaño aumenta, su pared se vuelve más gruesa y su capacidad de bombeo se deteriora. Lo más trágico es que muchos de estos efectos son irreversibles. No importa cuántos antioxidantes tomes o qué tan limpio comas. Hay cosas que, una vez cruzada la línea, ya no tienen marcha atrás. Y el gran dilema es este. Para mantenerse en la cima, tienen que seguir usándolos. Y mientras más tiempo pasan arriba, más alto es el precio que pagan cuando caen. El físico perfecto siempre tiene un precio. Y no hablamos solo de esfuerzo o sacrificio en el gimnasio. Hablamos de sistemas hormonales destruidos, de vidas reducidas a ciclos eternos, de personas que, por lograr un cuerpo admirado por todos, terminan prisioneros de su propia química, porque una vez que cruzas la línea, ya no puedes volver atrás. Y eso es algo que muy pocos te van a decir. ¿Vale la pena? Esa es una pregunta que cada culturista debe responder solo, en el silencio de su cuarto, cuando no hay luces, ni cámaras, ni trofeos. Lo que sí te puedo decir es esto: el conocimiento es la única herramienta que te puede proteger en este juego. Y si has llegado hasta aquí, ya tienes más información que la mayoría. Y si de verdad quieres marcar la diferencia en tu físico, no todo se trata de anabólicos. Los suplementos también importan. En el próximo video, te voy a revelar los mejores y peores suplementos para entrenar, cuáles valen la pena, cuáles son puro marketing y cuáles pueden estar saboteando tu progreso sin que lo sepas. Nos vemos ahí.